gusto, maestras y maestros, saludarles el día de hoy. Vamos a comenzar, esperando que estén muy bien y que estén pasando pues un bonito día y una excelente tarde. Gracias por estar en la sesión. Vamos a comenzar a hacer la descripción de las actividades y el objetivo de la misma. En esta ocasión les vamos a acompañar con esta materia de modelo y estrategias didácticas, la cual tiene como objetivo que nosotros podamos identificar y poder reconocer algunos elementos que intervienen en la parte educativa y también algunos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje como fundamentación teórica y epistémica de la didáctica general. Bajo este objetivo que tiene nuestra materia, vamos a trabajar, pues bueno, tres actividades: una ficha de comentario, una reseña crítica y el foro de participación para cada una de las semanas. Agregamos también pues una pequeña bienvenida y un recurso, un video, donde les damos la bienvenida y los generales de la misma, ¿no? Para que ustedes lo consideren. En la actividad número 1, la cual está relacionada a que hagamos la ficha, vamos a acceder pues, a información relevante sobre el tema, que son los fundamentos conceptuales. Agregamos por ahí una cápsula, también información relevante sobre lo que es el currículum, la parte de la didáctica, un recurso, ¿sí?, sobre el que podemos atender. También, tomando en cuenta, agregamos algunos videos sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y las dos lecturas. La primera lectura de Sofía, de 1999, didáctica y currículum, aportes teóricos y prácticos para pensar e intervenir en las prácticas de la enseñanza. Con el tema 2 de Bravo, no tiene fecha, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva comunicativa. Con estos dos documentos vamos a elaborar dos fichas de comentario. Ahí nos dice, elabora una ficha de comentario por cada una de las lecturas. Total son dos, una cuartilla como mínimo del contenido de la ficha, ¿sí? El valor de dicha actividad es el 30%. La fecha que tenemos para entregarlo, pues bueno, es el día de mañana, 15. La estructura, como ya en otras ocasiones hemos revisado, pues ahí nos describe que es una ficha, el número de ficha, el tema, el subtema, lo podemos extraer a partir del texto que vayamos a leer, el comentario, la fuente, el autor, la fecha y el formato. Cabe aclarar, en este formato podemos hacer los ajustes que consideremos que sean necesarios. Ahí nos trae una nota que podemos modificar el tamaño, en la fuente, si así lo consideramos necesario. Entonces ya ustedes lo adaptan dependiendo de las necesidades que se vayan a tener. La cantidad de fichas, como les comentaba, son dos, una por cada lectura. Podemos enviar un solo archivo y que ahí vengan las dos fichas, lógicamente, pues haciendo una separación, dándoles un espacio para que nosotros podamos identificarlas, ¿sí? Entonces, la fecha para poder entregar esta actividad es el día de mañana, pero estamos haciendo un ajuste debido a que pues a lo mejor más al rato vayan a salir con la familia, y mañana pues se puedan estar, bueno, algunas otras actividades. Entonces estamos tomando en cuenta que puedan subir su actividad el día lunes 17. Tenemos hasta las 11 de la noche para que ustedes puedan subir, y también estamos adecuando la fecha del primer foro para que ustedes trabajen en él y puedan presentar. ¿Ok? Les escuchamos, maestras, maestros, por favor, su comentario, sus dudas, perdón. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, maestras? Maestros.
Okey. Gracias, maestra, por su comentario, muy bien. El foro, recuerden que es de la primera semana, tenemos igual para el lunes 17. El segundo foro es hasta para el 1 de marzo. No se preocupen en ese sentido, porque por ahí nos enviaron un comentario en el chat, entonces para que ustedes lo consideren. El foro uno sí tenemos hasta el lunes y en el foro 2 es hasta el día 1 de. Entonces, vamos a hacer la descripción de la segunda actividad, que sería el trabajo que vamos a realizar con la reseña crítica. Tenemos por ahí la unidad número 2, que son los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos agregado también una cápsula para que ustedes lo puedan trabajar con ella, revisar sobre los contenidos, información también relevante, recursos, como en el caso de algunos de los videos, para que ustedes los puedan revisar y también las lecturas para que ustedes las tomen en cuenta para esta actividad. Hemos agregado pues varios videos por ahí que son importantes para que ustedes se los puedan ver. La lectura 3, que es de Meneses, del 2007, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el acto didáctico. La lectura 4, de Delgado, del 2018, estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje con un enfoque lúdico. La lectura 5, sobre un manual de orientaciones, de estrategias metodológicas de enseñanza y evaluación de los resultados del aprendizaje. Y la última lectura, la número 6, sobre que es un documento de la SEP del 2018, la estructura del sistema educativo mexicano. ¿Sí? Con estos textos que les estamos presentando, que son 4, vamos a realizar la actividad que está relacionada con una reseña donde vamos a establecer algunos aspectos. El título, recuerden que lo van a construir a partir de la revisión de los documentos. ¿Sí? Van a dar el aporte tomando en cuenta la estructura. También la introducción son datos generales del texto como tal, al tema que se está trabajando. El desarrollo, pues que es un resumen, vamos a subrayar las ideas principales del texto y las vamos a trasladar al documento. Y el último apartado, que sería el proceso valorativo personal de ustedes como diseñadores de la reseña y van a establecerlo, ¿no? Entonces, estos serían los elementos. Nos indica en que podemos tener una estructura de la hoja de presentación y la reseña como tal, una extensión de 8 cuartillas, ya incluyendo la presentación del trabajo, ¿no? Por ahí les agregamos un pequeño tutorial que ustedes pudiesen utilizar para la actividad. Lo mismo, pusimos una nota que podemos, cerramos ahí el micrófono, por favor, maestra. Podemos hacer la modificación correspondiente en el formato. Recuerden el margen, la fuente, el interlineado, la justificación, todo eso podemos ajustarlo. Ya depende del diseño que ya tengan preestablecido en su computadora y tomar en cuenta el valor de la actividad, que es el 50%, y la fecha de entrega tenemos hasta el día 1 de marzo. ¿Sí? Ahí sí les pedimos de favor que tomen en cuenta esa fecha, ya que nosotros el día 2 estaríamos pues ya entregando las calificaciones a nuestra universidad para que ustedes lo consideren dentro de sus actividades. Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, claro, por favor.
¿Cómo? Ya no la entendí, maestra, perdón. ¿A qué? Okey, a ver, ya le entendí. Ya le entendí, maestra. Entonces, su comentario que le correspondía a la semana 1 lo pasó al 2, pero ya observó la situación y lo volvió a escribir en el 1. Okey, está bien. No, y también después haga su comentario en el foro 2, no pasa nada. Bueno, okey, maestra. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros, algún comentario, alguna duda? Bueno, creo que, son actividades, un poquito accesibles para nosotros, más que todo es acceder a los textos, analizarlos y a partir de ahí poder, presentar lo solicitado, ¿no? Nos indica, dentro de esta actividad que nosotros vamos a desarrollar, pues, más que todo, identifiquemos, pues, algunas estrategias didácticas, el concepto, la importancia, los ejemplos, lo que es un modelo sobre lo que es la educación y también los aprendizajes efectivos en el aula. Vamos a comenzar dando a conocer los modelos educativos, tomando en cuenta las corrientes pedagógicas contemporáneas, nos llevan a ver que la educación es un proceso social, cultural, permanente, de interacción entre las personas y grupos sociales que están relacionados con el proceso de formación integral, desde las políticas, los paradigmas, el tiempo y la educación. Es un fenómeno social, sistemático y asistemático también, ¿sí? Para el aprendizaje que se manifiesta en los cambios conductuales a partir del sentir y del actuar, ¿sí? Bajo diferentes concepciones que se van teniendo. También podemos decir que la enseñanza sistemática es la técnica y la forma de poder dirigir el aprendizaje del educando en forma pues consciente e intencional, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Como tal. Tenemos en cuenta las características, que estas son organizadas, que son planificadas y que también las podemos modificar. Esta función de nosotros, a quienes estamos frente a grupo, es de guía, de orientador o de facilitador. Bajo este pues, nuevo tipo de hombre que se requiere formar en la sociedad, que sea participativo, que sea democrático, que sea creador, hábil, que pueda transformar su área donde él se desenvuelve desde la parte social y natural, tomando en cuenta el proceso de aprendizaje-enseñanza bajo las políticas, los paradigmas, los tiempos y los espacios. Bajo un proceso de aprendizaje sistemático, pues recordemos bien que es una actividad intencional bajo esta construcción y reconstrucción de los conocimientos adquiridos, bajo las habilidades, bajo la práctica de los valores y también del desarrollo de la creatividad, desde la crítica, la reflexión y un ambiente de espacios educativos relacionados con el docente, con nuestro estudiante y bajo un proceso en los cuales se establece la educación. Sabemos de los niveles del conocimiento. Hablamos de la educación básica, desde la parte de nociones, conceptos y categorías.
Desde la educación superior, teorías científicas, el apartado de la praxis, desde la ciencia normal, el apartado filosófico y la sabiduría. Bajo estas posturas de la educación, bajo las políticas, los paradigmas, los tiempos, los espacios, se desarrollan diferentes corrientes pedagógicas, modelos, como en el caso de la pedagogía tradicional, que esta surge en el siglo XVIII y a mediados del XIX, bajo los contenidos donde no participa el proceso de una investigación creativa de materias exógenas no extraídas de la realidad social, ¿sí? Se imparten en forma pues, vertical y no horizontal, procesos declarativos y descriptivos. La fundamentación filosófica, pedagógica y social de este modelo, desde la pedagogía tradicional, vemos una formación enciclopédica, ¿sí? Bajo un proceso intelectualista y repetitivo, desde una doctrina, desde la política social, al servicio de los intereses de la clase dominante, ¿sí? Las escuelas intencionadas bajo esta postura de clase y también bajo las concepciones de aprendizaje de asimilación memorístico y de repetición de una enseñanza no progresiva acorde pues a las edades biológicas y cognitivas de los estudiantes bajo un proceso de enseñanza-aprendizaje disociado de la creación, de la investigación, ¿sí? De la transformación social, ¿sí? Bajo un método verbalista, ¿sí? Predominante en el autoritarismo y bajo una evaluación de logro de los objetivos y orientado a lo que sabe y lo que no se hace. Bajo esta postura vamos a establecer una tecnología en la cual se genera pues, un nuevo método, lo que es la tecnología educativa, que desde la parte filosófica, pedagógica y social se sustenta bajo este paradigma de aplicación de conocimientos, de técnicas y de producción. También se fundamenta en el conductismo y en el funcionalismo, si no explica como tal el proceso psicológico interno desde la construcción del conocimiento, porque es un aprendizaje individualizado, de control, ¿sí? Y debe ser desde una postura del predominio de la práctica tecnológica, bajo los objetivos que están centrados en las conductas observables y también mensurables, ¿sí? Para el reforzamiento bajo ciertos contenidos definidos desde el educando, donde los conocimientos son observables y también que emergen desde la ciencia, ¿no? Como un método de planteamiento de elaboración de los objetivos que se dan a conocer desde las conductas, ¿sí? Y el empleo de técnicas específicas en la enseñanza y una evaluación en función, más que todo, a los resultados, tomando en cuenta la referencia de los objetivos establecidos. Pasamos a un proceso de un método, de un sistema de instrucción personalizada, donde se trabaja desde el apartado filosófico, el positivismo, desde la mirada psicológica, el condicionamiento operante y desde el apartado pedagógico,
el aprendizaje que modifica las actitudes individuales, ¿sí? Donde pues, el proceso de elaborar un proceso instructivo de rendimiento observable y controlable bajo los conceptos de modificación de actitudes, ¿sí? De una evaluación de modificación de actitudes individuales del aprendizaje. En ese sentido, pasamos ya a un modelo de una pedagogía de autogestionaria, ¿sí? Desde la mirada de Rousseau, desde la autogestión, que es la toma de conciencia para renovarse a sí mismas, a las responsabilidades, desde la autogestión en el medio y con el fin, bajo un espacio educativo para el cambio innovador que implique el desarrollo responsable, ¿sí? De los estudiantes para su propio aprendizaje. El apartado pedagógico institucional, bajo un modelo educativo, desde la función del docente que se basa en la directividad, ¿sí? En el grupo, de generar un conocimiento desde una pedagogía, poderla establecer desde la fundamentación filosófica y pedagógica social, nos conlleva a tomar en cuenta la postura donde nosotros vamos a generar el conocimiento, ¿sí? Desde una pedagogía liberadora de Paulo Freire, hablamos sobre el apartado antropológico del proceso psíquico de producción de la práctica social, ¿sí? Desde los contenidos, desde una evaluación de aprender, no es simple, un proceso de poder depositar, sino más bien desde la acción, desde el proceso analítico, creador, transformador del, de la adquisición del conocimiento, ¿no? Desde un método psicosocial, ¿sí? Hablamos también del aprendizaje significativo de Ausberg, ¿sí? Un aprendizaje desde la naturaleza de relación que se establece entre la información nueva y la antigua, y esta debe de ser desde un proceso sustantivo y no arbitrario, ¿sí? Desde un aprendizaje en el cual existe una relación entre los acontecimientos anteriores y el nuevo material que se va a establecer. No podemos dejar a un lado el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que es aprender, es reordenar y transformar los datos que permitan ir más allá de ellos desde un procesamiento activo de la información, desde los aspectos fundamentales, la secuencia de representación, de formas desde el apartado, desde la estructura del conocimiento y la forma de la frecuencia del proceso, ¿no? Como tal. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, donde se aprende en la interacción con los demás, desde un aprendizaje de desarrollo, se influyen desde la zona de desarrollo próximo, desde el mediador del contexto, para llegar a una zona de desarrollo real, ¿no? Entonces, como tal, tenemos que pues, establecerlo y construir. Pues ahorita acabamos de mencionar algunas corrientes, ¿sí? Pedagógicas, en las cuales, pues bueno, podemos establecer el proceso de lo que se refiere a la educación. Les escuchamos, maestras y maestros, sus comentarios, por favor, sus dudas. ¿Algún comentario, maestras? ¿Alguna participación? ¿Todo bien?
Ok, vamos a hablar entonces un poquito sobre lo que son los modelos y estrategias didácticas. Vamos a definir qué es una estrategia. Las estrategias son métodos y técnicas que se utilizan para poder lograr, más que todo, los objetivos, ¿sí? Y estos deben estar relacionados en poder conjugar tres elementos al momento del desarrollo. Primeramente, la misión de la institución, definiendo el tipo de persona, de la sociedad y la cultura de la institución que se requiere cumplir. Un segundo apartado, desde la estructura curricular, lógica de las diversas materias, de la dificultad de los contenidos y el orden que debe de seguir. Y un tercer apartado, desde las posibilidades cognitivas de los alumnos y de la actitud. Las estrategias didácticas proporcionan, motivan los procesos de la información y la orientación para el logro de los objetivos. Utilizamos dos conceptos: enseñanza, que son diseñadas y que son propuestas por el agente educativo, ¿sí? Que somos los docentes. El aprendizaje es el propio estudiante quien las usa, las estrategias. Entonces, las estrategias de enseñanza, Ferreiro, en el 2004, menciona que son procedimientos empleados por el docente para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen también operaciones físicas, mentales, para poder facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto del conocimiento. Podemos tomar en cuenta los tipos de estrategias de enseñanza: preinstruccionales, que es el antes, que preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender. La activación de los conocimientos, de las experiencias previas, pertinentes y que éstas le permitan ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Coinstruccionales apoyan a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, de la lectura, del contexto de enseñanza y cubre las funciones de detección de la información principal bajo la conceptualización de contenidos, delimitación de la organización, de la estructura e interacciones entre dichos contenidos. Por ejemplo, podríamos utilizar las ilustraciones, las redes semánticas, los mapas conceptuales y demás. Las postinstruccionales, que son después, que se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sistemática, integradora e incluso crítica del material, en otros casos que permiten hacer la valoración de su propio aprendizaje. Entonces, este tipo de estrategias de enseñanza, las preinstruccionales, que es el antes, las coinstruccionales, que es el durante, y las postinstruccionales, que son el después. Existen estrategias para activar y usar los conocimientos previos, generar las expectativas de los alumnos, para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos y una nueva información. Los procesos discursivos de enseñanza, de poder ayudar, organizar la información nueva y poder promover una nueva enseñanza situada y hacer pues, un diseño de documentos académicos.
Bajo estas posturas de activar y usar los conocimientos previos para generar expectativas propias de los alumnos, vamos a hacer la activación focal, ¿sí? De las discusiones guiadas desde una actividad generadora de información previa y los objetivos de mejorar la integración constructivista entre los conocimientos previos y la nueva información por aprender, de organizaciones, ¿sí? De contenidos bajo los procesos discursivos de enseñanza, en el discurso donde el docente explica y convence el proceso, ¿no? Como tal, de poder ayudar, organizar la información, de tomar en cuenta algunos organizadores gráficos, como los mapas conceptuales, los cuadros de si conocemos, que queremos conocer, aprender, ¿sí? Los cuadros de doble entrada, de organización, de clasificación, de diagramas de flujo, de poder promover una enseñanza situada, de aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en el análisis y en la discusión de casos, desde el aprendizaje mediante los proyectos, bajo un diseño académico de preguntas, ¿sí? De resúmenes, ilustraciones. Ahora bien, desde las estrategias de aprendizaje, vamos a tomar en cuenta los procedimientos mentales que el estudiante sigue para poder aprender, desde una secuencia de operaciones cognitivas y procedimientos que el estudiante va a desarrollar para poder procesar la información y poderla aprender de manera significativa. Eso es como tenemos como una definición, estrategias de aprendizaje. Y su clasificación está desde 5 posturas. Primeramente, adquisición, interpretación, de análisis y razonamiento, de comprensión y organización, y la última sería la de comunicación. Cada una de estas se establecen bajo la postura de tomar en cuenta una mirada sobre cómo nosotros, como docentes, podemos utilizar estrategias para que nuestro alumno pueda adquirir el aprendizaje, ¿no? Y decíamos que tenemos 5. Las de adquisición, que es de observación, de búsqueda de la información, el manejo de las fuentes documentales, ¿sí? La toma de notas, ¿sí? De repaso, bajo la interpretación de codificaciones, de traducción de la información, de aplicación de modelos de interpretación, de análisis del razonamiento, de análisis de comparación de modelos, de reforzamiento, de realización de las inferencias, de investigación y solución de los problemas, de comprensión y organización, para poder ver el establecimiento de las relaciones conceptuales, ¿sí? Desde la comunicación, el proceso de expresión oral, escrita, a través de la información gráfica, numérica, icónica. ¿Sí? Ahora bien, el papel que nosotros tenemos como docentes desde la promoción desde las estrategias de aprendizaje. Pues bueno, debemos de vigilar su pertinencia, que se imparten de manera explícita, siempre apoyadas en el proceso de enseñanza directa, del poder modelar, ¿sí? El proceso de vigilar que los estudiantes, pues bueno, lógicamente aprendan a autorregular su uso con el manejo consciente de cuándo, cómo y por qué su empleo, ¿sí? De lograr eh, hacer conciencia desde las destrezas académicas, personales y de motivación en el estudio, que se puedan conjuntar desde las estrategias de aprendizaje que permitan más que todo poder reforzar el proceso, ¿no? Desde las tareas. Ahora bien, algunas actividades que se pueden emplear bajo el docente
para su promoción y generar estrategias de aprendizaje. Podemos trabajar con las de exposición y actividades guiadas, de discusión y trabajo en equipos corporativos, de selección y enumeración de problemas identificados, de ilustración y análisis de casos concretos observables, de revisión y crítica de los textos, de ejercicios y tareas, de resolución y autoevaluación y análisis individual, y de supervisión y retroalimentación correctiva, y mensajes referidos a los procesos de aprendizaje del alumno. Desde las notas finales sobre las estrategias de aprendizaje podemos tomar en cuenta de poder enseñar a los alumnos cómo aprender y procesar la información. Si el docente puede inducir al desarrollo de estrategias de aprendizaje efectivas, estrategias flexibles, modificables por el docente, por el alumno, dependiendo de las demandas de la tarea y el tipo de material de aprendizaje, ¿no? Y las necesidades y habilidades propias del alumno, ¿sí? Ok, les escuchamos, maestras, maestros, por favor, sus comentarios, sus dudas, sus aportes. ¿Quién dice yo? Pues bueno, las estrategias didácticas, el concepto, la importancia que estas tienen, pues más que todo llevan a tomar en cuenta las acciones y actividades programadas por parte del docente, ¿sí? Mismas que van a depender de cada tema y nivel educativo, ¿sí? Entonces, para poder entender lo que son las estrategias didácticas, podemos definirlas como todas aquellas acciones activadas, programadas por el docente para que pues, nuestro estudiante pueda aprender. Y estas van a depender de cada tema y nivel educativo, de poder mantener a los alumnos motivados mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo el tema, los propósitos pedagógicos que persiguen el proceso de poder elegir algunas estrategias pues, más adecuadas para poder enseñar y hacer las planificaciones de nuestras clases. Entonces, en ese sentido, vemos que las estrategias, bajo un proceso en el cual vamos a establecer las acciones pedagógicas y las actividades programadas para el docente, lógicamente con el objetivo que el estudiante pues, reciba educación deseada y se obtengan pues, metas claras y establecidas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la aplicación de la práctica en las clases requiere más que todo de utilizar una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje para decidir de forma consciente y meditada cuáles serán las herramientas que se van a utilizar para poder alcanzar los objetivos propuestos. Y estos, pues básicamente serán especialmente los útiles para transmitir los conocimientos considerados particularmente complejos. Cabe señalar que las estrategias didácticas, también seleccionadas, deben de ser coherentes y los componentes de la planificación curricular para que también, bajo las concepciones de la ideología del centro educativo. ¿Por qué es importante trabajar con las estrategias didácticas? Más que todo, para poder conseguir los aprendizajes significativos
desarrollar la capacidad del estudiante y favorecer el cumplimiento de los objetivos, ¿sí?, que ya están relacionados con las estrategias didácticas, además de su implementación en el aula, bajo distintos beneficios. El aprendizaje es eficaz, favorece la implicación por parte del docente y los estudiantes bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los educandos pues adquieren una mayor autonomía, ¿sí? Y se vuelven capaces de desarrollar estrategias propias de aprendizaje y optimizan la adquisición de conocimientos y mejora de la comunicación para incrementar el feedback, que es la retroalimentación. Decíamos que existen los tipos de estrategias didácticas, de estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Las primeras, que son de enseñanza, pues incluyen los procedimientos usados para los docentes para conseguir que los estudiantes aprendan. De las estrategias de aprendizaje, sabemos de antemano que son procedimientos mentales empleados por un alumno para procesar la información y poder aprender de ella, ¿no? Entonces, las estrategias de enseñanza y aprendizaje se emplean más que todo para poder facilitar y optimizar el proceso educativo y promover pues, una comprensión profunda, significativa de los estudiantes bajo las estrategias que incluyan actividades, recursos, enfoques pedagógicos diseñados para adaptarse a las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos. Ejemplo, estrategias didácticas. Se expresan, ¿sí?, algunos ejemplos didácticos que se pueden emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo los diferentes modelos que se aplican, ¿no? El aprendizaje bajo un ambiente, que es la creación de espacios educativos, también desde el aprendizaje basado en problemas, que está organizado en pequeños grupos que buscan más que todo resolver problemas reales de los estudiantes y deberán de buscar por sí mismos información para poder debatir. Un aprendizaje colaborativo, cuando el alumno trabaja con las personas, ya sean con otros compañeros o el docente, para adquirir nuevos saberes, competencias y capacidades, además de poder aprender y a socializar, a cooperar, a empatizar y llegar a un consenso. El aprendizaje situado, esta estrategia didáctica que va a potencializar la participación social de los estudiantes de forma que podrán obtener noción más apegada a la realidad de las implicaciones del conocimiento. Un aprendizaje activo, que pues se trata de interactuar, de poder comprender, desarrollar conceptos, ¿sí?, y estrategias que estén relacionadas con el proceso de reflexionar y aprender, ¿sí?, de uno del otro. El aula invertida, que incorpora la tecnología para el desarrollo del aprendizaje, donde el docente pues queda en segundo plano, mientras los alumnos buscan y desarrollan los conceptos, que crezcan con este conjunto y aprendan de forma dinámica e interactiva el apartado educativo.
los simuladores que plantean situaciones factibles para trabajar los contenidos desde las estrategias didácticas previas que se aplican de manera única y se establecen y se desarrollan para el proceso. Ok, muy bien. ¿Algún comentario, maestras, maestros, por favor? ¿Alguna duda? Escuchamos, maestra, por favor. Sí, sí, claro que lo escuchamos, maestra. Sí. Sí, sí, maestra. Sí, así es. A usted, maestra, muy amable. Vean, maestras y maestros, pues bueno, yo creo que les vamos a dejar el día de hoy, ya que, pues bueno, yo creo que muchos de ustedes quieren ir a dar la vuelta con la familia. Sabemos de antemano que es un proceso social, una fecha, más que todo comercial, pero bueno, creo que es importante dar un abrazo y dar a conocer los sentimientos que tenemos hacia las personas que están con nosotros. Pues les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo también con todo el respeto que se merecen maestras y maestros, esperando que se encuentren muy bien. Nada más pedirles un favor enorme, que sí necesito que me apoyen en esta ocasión. La próxima semana vamos a tener nuestra clase, pero no en este horario. Lo que pasa es de que voy a viajar y se me va a hacer complicado la conectividad. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a modificar el horario. Si fueran tan gentiles, yo sé que es modificar sus actividades que ustedes ya tienen planeadas, pero bueno, creo que pudiésemos ahí como poder apoyarme en ese sentido para que lo trabajáramos el día viernes, nada más que ya un poquito tarde, de 9 a 10. ¿Sí? Entonces, por favor, ok, les agradezco mucho. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana de 9 a 10, maestras y maestros, por favor. Cuídense. Bye, maestras, maestros, cuídense.